Entonces, ya, repito entonces, en el método de Wagner y Nelson entonces tenemos que, o en cualquier administración extravascular, ¿no es cierto? Tenemos que hay un aumento de fármaco. Para eso, lo que tiene que ocurrir es que la velocidad del proceso de absorción, ¿no es cierto?, es mayor que la de eliminación. Eso es lo que permite el alza de las concentraciones. Cuando llegamos al máximo, lo que tenemos es una igualdad de velocidades de dos procesos que son contrapuestos. O sea, se iguala el proceso de absorción y de eliminación, pero existen ambos todavía. Por lo tanto, para que baje la curva, tienen que empezar a perder predominio uno sobre otro. Entonces, no es que no exista en esta parte el proceso de absorción, y solo después de un tiempo ya nosotros podemos decir que hay eliminación. Entonces, en el método de Wagner y Nelson, nosotros lo que hacemos es que vamos evaluando esta absorción, pero en forma acumulativa, ¿ya? Eso es lo que es el método, esta fórmula de acá arriba, la primera, en forma acumulativa. Y cuando ya deja de absorberse, ¿ya? Cuando ya solo queda eliminación, aunque nosotros sigamos obteniendo datos, esta curva no va a subir porque ya se acabó el proceso de absorción. Y eso es lo que nosotros vemos cuando hacemos la tabla, que llegamos a un estado en que los valores se mantienen más o menos constantes y que obedecen a esta expresión de acá. Si en vez de sacar el promedio de esos valores, tú tomas el valor de K y calculas el área bajo la curva entre 0 e infinito, o sea, calculas lo que tienes hasta el último tiempo y le agregas lo que falta por evaluar del área bajo la curva, y lo calculas, te va a dar un valor muy parecido al que tú calculas con el promedio, ¿ya? Entonces nosotros lo que decimos, ok, basado en esto de que efectivamente el proceso de absorción se acaba, por lo tanto estos valores se van a hacer constantes, cuando yo veo en la tabla que esos valores se hacen más o menos constantes, yo tomo un promedio de esos valores y eso es mi XA infinito dividido por BD. ¿Ya? Eso es lo que hacemos. ¿Ok? Sí, profesora, quedó más claro ahora. Gracias. Ya. Ok, si te queda alguna duda, dime. Ya. Ok, entonces tendríamos que, en nuestro ejercicio, en cualquiera de los dos que veamos, ¿no es cierto?, tienen un conjunto de datos, ¿ya? Un conjunto de datos a los cuales se les calcula el área bajo la curva, se les calcula el área bajo la curva acumulada, después se multiplica por K, se le suma la concentración. Vamos a ver que hay un conjunto de datos aquí que se hace más o menos constante, en este caso los dos últimos, sacamos un promedio y determinamos el perfil. Pero antes de hacer esto, ¿qué tendrían que haber hecho? Tendríamos que ver si el modelo es de un compartimento. Perfecto. Y si la eliminación es lineal, ¿cierto? Sí. Sí. Perfecto. Entonces ustedes toman sus datos, los grafican, verifican que el modelo es de un compartimento, o sea que la recta final en coordenadas semilogarítmicas pasa por encima de los puntos experimentales, ¿no es cierto? Quizás en este se vea más claro en el otro, ¿no es cierto? O sea, cuando hacen esta gráfica, ¿no es cierto?, en escala semilogarítmica, tienen que los... Profe, ¿Sí? ¿está mostrando pantalla o es que Sí, no se disculpa. ve? Ya. Sí, gracias. Avísenme porque me estoy cambiando de un archivo a otro y de repente se me olvida, ¿ya? ¿Dónde estamos aquí? Aquí. Ya. Aquí, por ejemplo, ustedes tienen, este es el ejercicio 46, ¿ya? Entonces grafican los datos y esta es una escala semilog, ¿no es cierto? Este es logaritmo versus tiempo. Y lo que tienen acá es que efectivamente al final ustedes ven que es una línea recta, ¿ya? Cuando queda una sola exponencial, y cuando proyectan hacia el eje, hacia el tiempo cero, esa recta tiene que pasar por encima de los puntos experimentales. Y con eso entonces verifican qué cosa, que el modelo es de un compartimento y además que la eliminación es lineal, porque esto les da una línea recta cuando lo transforman logarítmicamente. Entonces con eso ya dicen sí, puedo aplicar el método de Wagner y Nelson. O sea, tengo una administración extravascular en un modelo de un compartimento y con eliminación lineal, ¿ya? Y con eso construyen su tabla.
yo les mencionaba en clase, me parece que les mencioné que tienen que tener mucho cuidado con el área, cuando calculan el área bajo la curva, ¿no es cierto? ¿Dónde se produce el primer área bajo la curva? ¿Ya? ¿Por qué? Porque recuerden, a tiempo cero, ¿ya? A tiempo cero no hay fármaco, por lo tanto no hay área bajo la curva, por lo tanto es al primer tiempo donde ustedes ven concentración plasmática, que es donde se genera la primera área entre el tiempo cero y ese punto experimental, ¿ya? Así que tiene que ir en este casillero. Y para acá ya es sencillamente a partir de la identificación del modelo, ya deben haber calculado K, ¿ya? Estas C son estas concentraciones experimentales, ¿ya? Y van a ir viendo, como les decía, como la fórmula de Wagner y Nelson lo que va estableciendo es la cantidad de fármaco absorbida dividido por el volumen de distribución que se va acumulando en el tiempo. Esta columna tiene que ir subiendo siempre hasta llegar al final a un valor estable, que es cuando ya se acaba el proceso de absorción, ¿ya? Entonces, quiero saber si tienen algún problema de cálculo. ¿Profe? Sí, María Paz. No, Karina. Ah, Karina, disculpa, Sí, justo se me encendió el de María Paz. Es no, que está bien. cuando ustedes hablan se me enciende el icono, por eso. Ya, dime, Karina. En el cálculo de la K, Sí, ¿cuántos puntos deberíamos tomar? Es que yo me acuerdo de las clases del profe Javier que no teníamos que tomar el punto máximo. Entonces ese yo lo dejo, pero por ejemplo yo tomé los 5 puntos siguientes, pero veo que ahí usted tomó 4. Entonces, ¿cómo hacemos la distinción? mira, la verdad, Karina, es que no hay una regla, ¿ya? ¿En qué sentido? En que efectivamente el punto máximo no, porque lo que tú estás tratando de caracterizar es un proceso cinético, que es la eliminación. Y ya dijimos que cuando estamos en el máximo hay igual velocidad de absorción y de eliminación, entonces ahí están los dos procesos. Entonces no es un problema de cuán buena te dé el coeficiente de correlación o de determinación, sino que es un tema de concepto, porque estarías mezclando, te fijas, si incorporas el máximo, estarías mezclando dos procesos farmacocinéticos. Ahora, ¿cuánto me alejo del máximo? Depende mucho de los tiempos de muestreo, ¿ya? Porque si tú tienes, por ejemplo, que después del máximo hay, no sé, el punto que sigue está solamente media hora alejado, en realidad ese punto no, bajo ninguna circunstancia lo deberías tomar. Sin embargo, si después del máximo estás bastante alejada, en realidad podrías tomar el punto después, ¿ya? Entonces, uno dice siempre, nunca el máximo, ¿no es cierto? Primera cosa. Y el que viene después del máximo tampoco se toma si es que está relativamente cerca. Entonces, si uno tiene suficientes puntos después de ese, o sea, el máximo, después del máximo, de ese después del máximo, si uno tiene puntos suficientes como para hacer una regresión, generalmente uno también deja ese de lado, ¿ya? En este caso, en particular, en el ejercicio 45, después del máximo, que era el punto de las 9 horas, el que venía a las 3 horas después, 3 horas después. ¿Por qué yo tomé los 4? La verdad es que tomé los 4 porque, mira, si después de 3 horas solo ha bajado 5,4, 5,3, es más que probable que el máximo haya estado entre medio de estos dos, entre 9 y 12, ¿ya? Porque que haya bajado tan poco en 3 horas, es probable que suponte tú a las 10, a las 11, una hora que no sabemos, a lo mejor ahí se produjo el máximo, ¿ya? Por eso me quedé con los últimos 4. Pero yo lo que pretendería es que ustedes, ¿no es cierto?, dejaran fuera el máximo, por supuesto, por un asunto conceptual, y si el punto que sigue está cerca de ese máximo, también lo dejen fuera. Ese convengamos en que ese va a ser el criterio, ¿ya? Ah, ya. Gracias, ¿Ok? profe. Ya, ok. ¿Qué otra duda tienen? Profesora, Sí, bueno, para el cálculo de la constante de absorción, sí, en clase vimos que podían ocurrir como dos casos,
como si se hacía como de regresión lineal o una exponencial, ¿cierto? Sí, o sea, pueden ser más casos, pero yo les dije que nosotros lo que pretendíamos era que exploraran esos dos modelos. Y aquí en este caso, en el 45, lo que hice fue una regresión con lo que, o sea, grafiqué los puntos de porcentaje de no absorción versus el ¿Sí? tiempo. ¿Ya? Y ahí me fijé qué regresión, qué R tenía más correcto, si era una R quizás si era con una regresión exponencial o lineal. ¿Sí? Y ahí me quedé con la lineal. Y entonces ahí mi K sería no el intercepto, sino la constante que multiplica la X, ¿cierto? Que en este caso creo que usted Exacto, 7,17. exacto, Ya. ese es. ¿Y las unidades en qué serían? En este caso, ya que ocupé el porcentaje partido en hora a la menú, que sea dividido en hora. Así lo Exactamente, dejo. porcentaje dividido por hora, ¿ya? Eso es lo que tendrías como constante de velocidad de orden cero, ¿ya? Ok. Y mi duda es, ¿por qué eso fue el porcentaje? Que sea, yo había hecho los dos gráficos y me basé en el que estaba más cercano al resultado de la guía, pero ¿por qué no se puede hacer con el porcentaje de absorbido? Porque Ah, no ya, me dio... ya. Mira, la verdad es que cuando es de orden cero, no hay ningún problema en hacerlo con el porcentaje absorbido. Lo que pasa es que muchas veces en general, cuando hay modelos involucrados, modelos matemáticos involucrados, muchas veces uno tiene que recurrir a ciertos artificios, por así decirlo, para poder hacer un tratamiento de datos correctos. Mira, lo que pasa es lo siguiente, cuando uno no sabe, obviamente, cuál es el modelo al cual se van a ajustar los datos, ¿no es cierto? Y dentro de las posibilidades están modelos de tipo exponencial, que son modelos que se repiten muchísimo en todo orden en muchos tipos de procesos, ¿ya? No solo en procesos biológicos, ¿ya? El problema que tenemos ahí es que cuando nosotros partimos, suponte tú, porcentaje absorbido, ¿ya? Eh, en el tiempo cero, nosotros tenemos un porcentaje absorbido de cero, ¿ya? Si tú ajustas los datos, si tú no incluyes en el gráfico el punto cero, no importa, pero ¿qué pasa si el modelo, cuando tú ajustas el modelo, qué pasa si justo te pasa por el punto cero? Resulta que si el modelo es exponencial, se indetermina el modelo, no te puede dar un resultado, porque no existe el cero en la función exponencial, o sea, existe un número cercano a cero, es asintótico a cero, pero nunca va a ser cero, ¿ya? Entonces, la forma de trabajarlo para poder explorar distintos tipos de modelos es que lo trabajamos al revés en el fondo. Partimos de lo no absorbido, ¿no es cierto? Porque en el tiempo cero lo no absorbido es 100%, de forma que si el intercepto te da 100%, justo, no determina el modelo. Pero si el intercepto te va a dar cero en una función exponencial, te va a decir que no es posible, en el fondo, porque no existe en una función exponencial el cero. Ese es el problema. Entonces, por eso se trabaja como al revés. Ya, profesora, gracias. Ok. Ya. Consultas sobre esta situación. ¿Sí? Pero una pregunta, si por ejemplo no hubiéramos pasado a porcentaje la cantidad no absorbida, igual se podría sacar la constante de absorción. Si no lo hubieras pasado a porcentaje y la hubieras dejado como en términos de fracción nomás. En términos de fracción, pero aplicando el logaritmo. A ver, no entendí tu pregunta. A ver, ¿cómo? Tenemos aquí, o sea, tú dices si este perfil no lo hubiéramos expresado en porcentaje, Correcto. lo hubiéramos dejado en términos unitarios. Sí. Sí, habría dado lo mismo. O sea, Ya. te habría dado otro valor de constante más chico, ¿no es cierto? Pero lo que pasa es que como las unidades te indican en lo que estás trabajando, ¿no es cierto? Las unidades de la constante te indican la forma como la trabajaste, ¿ya? Te habría dado la misma tendencia. Entonces hubiera dado igual.
tú dices, si esto, por ejemplo, en vez de 19,79 le pones 0,1979, Claro, ¿ya? Y esto es 0,8, sí. Ya. Y le aplicamos logaritmo a la cantidad no absorbida. a la cantidad no absorbida, claro, te da puros números negativos acá, ¿no es cierto? Claro, ¿Lo hiciste? sí, lo había hecho. ¿Y cuánto te dio la constante? Un momento. Debería haberme dado un valor súper pequeño, un valor. Pequeño, pero los números no deberían haberte cambiado. Claro. Profe, hay ¿Sí? dudas en el chat igual, pero si las puede ver después. Ya, al tiro. Nicole dice, ¿qué punto tomar para hacer el gráfico de absorción versus tiempo y ver el orden? Ya. Mira, nosotros en cualquier proceso que ustedes quieran caracterizar, ¿no es cierto? Tienen que seleccionar bien los puntos que efectivamente caracterizan a ese proceso, ¿ya? Entonces, si ustedes hacen, por ejemplo, un perfil de disolución, ¿no es cierto? Van a tener un gráfico en el cual, por ejemplo, mira, aquí tienen porcentaje absorbido. Si ustedes se fijan, van subiendo, 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 subiendo. Cuando lleguen acá, yo aquí no lo tengo puesto, pero sí, esto está dividido por 10,53, déjame ponerlo aquí, 97, 99, ya. Si yo sigo aquí hasta el punto 18, ¿no es cierto? Paso del 88,9 al 97,16 y al 99,14. Yo estoy tratando de caracterizar el proceso de absorción, ¿ya? Por lo tanto, tengo que tomar puntos donde efectivamente el proceso aún ocurre, ¿ya? Entonces, en general, sea absorción, sea disolución o cualquier proceso cinético que ustedes ven, uno toma todos estos datos y no incluye, por principio, cualquier valor que esté sobre el 95% del proceso, ¿ya? Y si efectivamente estamos entre el 90 y el 95, vemos que se desvía mucho la tendencia, entonces tomamos del 90 hacia abajo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos tratando de caracterizar un determinado proceso, en este caso la absorción, y en general, cuando los procesos comienzan a agotarse, ¿ya? Cuando ya están cerca del 100%, empiezan a desviarse de la tendencia general que han tenido, ¿ya? Entonces, si nosotros empezamos a incluir puntos que están, por ejemplo, si yo incluyera el punto del 97%, a lo mejor me seguiría dando bien, pero es muy probable que la tendencia cambie completamente, ¿ya? Entonces, criterio general, incluir puntos hasta el 90% de donde ocurre el proceso, y si tienen algún punto superior al 90%, por ejemplo el 92%, sí podría ser, pero lo tienen que evaluar. Pero eso es sobre la selección de los puntos, que era una de las consultas que había, ¿ya? No sé, Nicole, si te queda claro. Ya, gracias. Carlos dice, en ese ejercicio tengo dudas para el cálculo de la biodisponibilidad. Ya, ok. Lo que pasa es que ese era un ejercicio que tenía otro aspecto que tiene que ver con el tema que vamos a empezar a ver ya la próxima clase, que es el tema de los estudios de biodisponibilidad y bioequivalencia, ¿ya? Entonces es probable que ahí tengas la duda respecto de cómo proceder. Déjame ver una cosita acá. Claro, en ese ejercicio hay una administración intravenosa, ¿ya?
Y Carlos, lo que te pediría es que dejes esa duda en suspenso para cuando veamos el tema de biodisponibilidad, ¿ya? Y ahí les voy a aclarar bien ese tema porque esto corresponde a un tipo de biodisponibilidad que se llama biodisponibilidad absoluta, que hay que cumplir una serie de reglas para poder resolver esa parte del ejercicio, ¿ya? Así que eso lo vamos a dejar en suspenso. Profe, ¿Sí, Alejandra? es que sí, no entiendo cómo llegó al segundo gráfico. ¿Qué fue lo que hizo? O sea, el primero es logaritmo no absorbido, ¿verdad? Versus tiempo. ¿Y el que está debajo? Espérame un segundito. Ah, este dices tú, el de arriba, No, el de abajo. este Porque de abajo el de arriba es es del logaritmo. logaritmo natural. El de abajo Claro. es porcentaje no absorbido. Ah, ya, ya. Nada más que Esa nomás. porcentaje. Sí, nada más que porcentaje no absorbido. Y en ese caso, esa sería la KA, entonces, ¿cierto? La K de absorción. Claro, La que acompaña la... esta pendiente que está Claro. acá es la constante velocidad de absorción. ¿Ya? Ya, perfecto. Gracias. Ya. Ok. El otro ejercicio, ¿no es cierto? El 46. Profe, ¿Sí? disculpe. Sí, Antes que dime. pase el otro, o sea, la K la sacamos del gráfico que acaba de mencionar, que es porcentaje no absorbido versus tiempo. Entonces, ¿el otro no es necesario hacerlo, el del logaritmo? Sí, lo que pasa es que uno lo decide en base al coeficiente de determinación, que en este caso el R cuadrado es 0,975 y acá es 0,9986. Pero eso no lo sabes a priori. Ah, entonces si el R del otro gráfico del logaritmo hubiese sido mayor, ahí nos hubiésemos quedado con el Con el orden 1. 0,17. Claro, claro. Ah, ya. ¿Ya? Entiendo, gracias. Ya. Entonces, mira, en el ejercicio, en el otro, en el 46, ¿ya? Déjame ver. Que hacen exactamente lo mismo, lo están viendo, ¿cierto? Profe, Sí, yo se tengo ve. una duda. Sí, dime. Eh, col- puede ser muy estúpida, pero los cálculos de K, ¿cómo lo hace? Que tengo duda. ¿Lo ocupa como una ecuación? ¿Con la ecuación? ¿En los Ya, cálculos de K? ¿Esos que salen ahí abajito? esto de aquí, sí. O sea, cuando No, tú no, no. haces En la izquierda, cuando usted pone como una nueva tablita, eso es mismo. Ese es cálculo, el cálculo de K. de K, El ok. 1,86, tanto y todo eso. Esto de acá, Sí. este de aquí, no, ese de ahí es el logaritmo natural. Por si Ah, quieres, ya, ya. lo que pasa es que, mira, una cosa es el valor directo cuando uno hace una regresión exponencial directa, ¿no es cierto? Y hay ocasiones en que hay veces que se pueden enredar un poco con eso y prefieren sacar el logaritmo natural de la concentración y hacer el gráfico en, digamos, tiempo versus el logaritmo. Ya. Existen las dos opciones, obviamente, si todo depende de qué tipo de regresión tú le pongas que vas a hacer, pero por eso siempre los pongo paralelos, ¿ya? Nada más que eso. Ya, muchas gracias. Ok, Profe, sí, dime. con respecto a acá también. Es que yo lo calculé como si hubiese sido el... como proyectando la línea recta en la fase de eliminación, como lo ¿Sí? hacíamos antes con el profe Javier. ¿Sí? Y mi K sale un poco más, un poco menor. ¿Estará bien igual? Porque también tomé 4 puntos nomás de la fase de eliminación. ¿Ya? O sea, si tomamos el número de puntos distintos, te va a variar un poquito, pero debería estar en el mismo orden. ¿Ya? Y de esa forma está bien igual, Sí, está bien como igual. lo hacíamos en extravascular. Sí, Sacarla exacto. acá. Exacto. Ah, Ahora, ya. en el segundo ejercicio de este método Wagner y Nelson, ¿no es cierto? Acá la cinética hacen exactamente lo mismo, pero a diferencia del anterior, la cinética no se ajusta, la de absorción no se ajusta a una cinética de orden 0, sino a uno de orden 1. ¿Ya? O sea, si tenemos el porcentaje no absorbido en función del tiempo
y después ponen lo mismo en una regresión exponencial o sacan logaritmo y hacen logaritmo en función del logaritmo del porcentaje no absorbido en función del tiempo, se van a dar cuenta que la tendencia, que es la línea esta de puntos que está acá, está bastante lejos de los puntos que nosotros vemos, ¿no es cierto?, experimentales, y acá también. En cambio acá, en esta otra, la tendencia ni siquiera se ve, porque está tan encima de la línea continua que no se ve. Entonces, en este caso, el R cuadrado para orden 0 es de 0, casi 0,96, y acá es 1. Por lo tanto, aquí la cinética de absorción es de orden 1, o sea, tenemos una cinética de orden 1 en la absorción y en la eliminación. Entonces, ¿eso qué significaría? Porque otro método podrían haber obtenido la K sub A. ¿El del residuo? El de los residuos, ¿ya? O sea, podrían haber obtenido K sub A haciendo el método de los residuos o por el método Wagner y Nelson. La diferencia es que el método de Wagner y Nelson les da un plus, ¿no es cierto? ¿En qué sentido? En que les permite establecer el perfil de absorción, ¿ya? O sea, ir viendo cómo va la absorción tiempo por tiempo. Ese vendría a ser digamos, el beneficio que les da aplicar este método. Ahora, uno no sabe cómo va a ser la cinética de absorción, así es que después que ya la sabe, pues dice, bueno, podría haber hecho el otro método, por supuesto. Pero en este caso, haciendo exactamente el mismo procedimiento que hicimos recién en el ejercicio anterior, vemos que entonces la cinética se ajusta mejor a una cinética de orden 1. Profe, pero allí deberían coincidir entonces las K, No ambas. coinciden exactamente con los dos métodos, son muy Sí. parecidas. Y ¿Ya? es que en el anterior, en el 45, yo lo hice con ambos métodos. ¿Mm? En realidad, claro, debo tener un error porque difieren mucho, mucho. Ya. No, deberían darte muy parecidas. Ya. ¿Tienen alguna duda respecto al método este? Sí, profesora, yo. Ya, Matías. Tengo una duda con la eliminación. La eliminación, disculpe, ¿la absorción es de orden 0 o de orden 1? Eso me quedó poco claro. A ver, si tu absorción, si cuando tú graficas el porcentaje no absorbido en función del Ujú. tiempo, y eso se ajusta bien, tiene un coeficiente de determinación más alto, cercano a 1, eso significa que la cinética es de orden 0. Pero si tú, Ah, pero si tú graficas, haces una regresión exponencial o derechamente graficas el logaritmo natural o logaritmo en base 10, ahí tienes que ver tú con qué vas a trabajar. Logaritmo natural en función del tiempo, y eso te da una recta entonces de orden 1. sí, listo, muchas gracias. Se me había olvidado eso. Ya, ok. A ver, Leandro dice el 45 es de orden 0 la CASUA, así que no debería resultar con el método de los residuos. A ver, en lo que estábamos conversando recién, disculpa, no retuve el nombre de con el que estaba conversando recién. Cuando hiciste paralelamente el método de Wagner y Nelson con el de los residuos, ¿en qué ejercicio fue? En el 45. Ah, no, pues. No. Ahí sí que no te va a resultar bajo ninguna circunstancia porque ese es de orden 0. Ah, claro, sí, no había Aquí cachado eso. es de orden 0, la cinética es de, aquí te fijas, la cinética es de orden 0, entonces no te puede resultar. No, si estamos hablando del 46, donde efectivamente es de orden 1, entonces ahí sí te va a resultar la cinética que no te va a dar exactamente igual, pero te debería dar muy parecida. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Ok. Gracias, Leandro, que te diste cuenta que estábamos hablando dos cosas distintas. Este era un diálogo de sordos. Ya, ¿tienen alguna otra consulta respecto a este método? Profe, yo tengo una duda con el ejercicio 45 con la K.
con la constante velocidad de eliminación. ¿Sí? Sí. Ya, ¿qué duda tiene? Es la K que utilizó. ¿Lo cambió? No, no veo A el ver. cambio. ¿Ahí? Sí, ¿Ya? porque, por ejemplo, ahí usted puso abajito en el cálculo de K que K era 0,0805. ¿Sí? Y de hecho creo que fue el mismo ejemplo que dio cuando lo hizo en clase. Sí. Cuando usted hizo el cálculo del área bajo la curva por K, puso 0,083. Y ahí es donde yo me quedé colgado porque le está añadiendo igual un buen par de unidades a la constante de eliminación. Ya, lo voy a revisar, pero en todo caso, lo que me interesa es que tengan claro cómo se hace. Si tú, por ejemplo, si tú decides tomar la K, en este ejercicio en particular, si yo lo pusiera en la prueba, y tú decides que vas a tomar la K con estos 3 últimos puntos, ¿ya? Y yo decido que lo voy a tomar con estos 4 últimos puntos, ¿ya? Vamos a tener diferencias, ¿no es cierto? Lo importante es que, independientemente que yo elija estos puntos y tú elijas otro, esa elección esté bien hecha, primera cosa, ¿ya? Si tomaste menos puntos, pero está bien hecha en el sentido que no tomaste el máximo, etcétera, lo que nosotros vamos a corregir es que eso sea consecuente con todo lo que hiciste en forma posterior. O sea, yo no te pido que tengas exactamente el mismo criterio que tengo yo para elegir ciertos puntos, ¿ya? Ok. Entonces, en eso nos vamos a fijar, ¿ya? Voy a revisar si es que aquí hice algún cambio, alguna cosa y que eso generó alguna alteración, ¿ya? Pero para que quedemos claros con eso, ¿ya? Profe, otra preguntita antes de... ¿Sí? ¿Podría volver a explicar cómo construyó el gráfico para sacar la constante de absorción acá? Se me fue. Ya. Yo tengo el perfil, ¿no es cierto? Primero. Tengo los porcentajes absorbidos en función del tiempo, ¿no es cierto? Después, como quiero explorar dos tipos de cinética, una de las cuales es exponencial, que no me puede pasar por el 0,0 porque si no, no voy a obtener resultados, ¿ya? Los pongo al revés, porcentaje no absorbido, ¿ya? Y como quiero explorar las dos cinéticas, tengo porcentaje no absorbido en función del tiempo, que es este gráfico de abajo, y acá tengo el logaritmo natural del porcentaje no absorbido en función del tiempo, ¿ya? Ahora, no sé cuán hábiles están ustedes en el Excel para hacer regresiones exponenciales directas, ¿ya? Porque si tú pones esto en estas unidades y le dices que quieres una regresión exponencial, te evitas el pasarlo al logaritmo. Pero si no, lo pasas al logaritmo y haces logaritmo natural en función del tiempo, y esto es lo que te va a indicar si es una cinética de orden 1 o no. ¿Ya? Profe, con regresión exponencial se refiere a añadir la línea de tendencia, ponerlo exponencial y sacar la Claro, fórmula. claro. Espera un poquito. Por ejemplo, cuando uno hace un gráfico, ¿no es cierto? Así. Y uno le dice que agregue una línea de tendencia, ¿no es cierto? Uno tiene entre las opciones hacer una regresión exponencial, ¿ya? Y uno le pide que presente la ecuación en el gráfico y el valor de R cuadrado. Y eso te da directa la regresión exponencial, ¿ya? O sea, te da el valor de C igual C sub 0 por E elevado a menos la constante o lo que sea, ¿no es cierto? Te da la regresión exponencial directa, ¿ya? Y si no, entonces, si tú te fijas acá, la constante es, espérate, lo voy a agrandar para que se vea más clarito. La constante te da te da la regresión exponencial, en forma exponencial, ¿no es cierto? Y la constante es 0,177. Y si acá lo tienes, habiendo sacado logaritmo en función del tiempo, te da la misma constante, ¿ya?
Entonces, por eso les decía que no sabía cuán familiarizados están con este tipo de regresión aquí en el Excel. Entonces, si no están muy familiarizados, sacan el logaritmo. Y si están familiarizados, sencillamente sacan la regresión exponencial directa. Es que, claro, profe, yo me confundí un poco porque como estaba más acostumbrado a usar la línea de tendencia y sacarlo directamente, con el tema de los logaritmos yo me confundí un poco. Claro, por eso depende de cómo estén acostumbrados ustedes. O sea, yo normalmente saco la regresión exponencial directa porque me evito un paso, no tengo que sacar logaritmo ni nada por el estilo. Pero depende como les digo, yo prefiero que tengan siempre las dos opciones, porque si no, se pueden quedar pillados en alguna. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Ok. Profe, ¿Alguna? antes de... Ay, ¿Sí? disculpe. Sí, Antes de pasar al otro, en el 46, sí. el porcentaje que estaba en el resultado y que está ahí también, está sobre el 90, pero ahí igual los considerábamos, porque como dijo delante que idealmente no Tengo considerar solo, sobre el 90. tengo para la cinética o sea, la tabla siempre te va a llegar al 100% en algún minuto, Sí. ¿ya? Pero la selección de puntos, aquí tengo 4 puntos, ¿te fijas? Tengo 1, 2, 3, Ah, y 4. lo hizo con 4. Y lo hice Ya. con 4 porque el quinto ya está en el 92, ¿ya? Mm, Podría explorar hasta el 92, por ejemplo, y ver qué pasa, pero el 95 por ningún motivo, ¿ya? Ah, ya, entiendo. ¿Ya? Ya, gracias. De que Profe, también tengo una duda con el 45. No sé si no la quiso como abordar delante porque no lo va a preguntar en el control, pero el tema de la cuando casa, biodisponibilidad, ¿o claro, no? claro, ¿Ah? sí, ¿Sí? y Sí, sí, lo que pasa es lo siguiente, que nosotros la próxima semana, digamos, desde la próxima semana hasta que se termine el semestre, vamos a estar hablando de ese tema, ¿ya? Y en ese tema vamos a entrar en bastante detalle, ¿ya? Entonces, entre ellos, en el detalle que apunta precisamente a la parte del ejercicio que no tiene en este minuto las herramientas para resolverlo, ¿ya? ya. Mira, en términos generales, ¿no es cierto? Para que se hagan una idea. Cuando uno compara una administración extravascular, ¿ya? Con una administración del mismo fármaco en solución acuosa intravenosa, ¿ya? Eso se llama biodisponibilidad absoluta, ¿ya? Porque el producto que te está sirviendo para comparar está 100% biodisponible per se, porque cuando tú ingresas una solución acuosa en forma intravenosa directa al torrente sanguíneo, el organismo está aprovechando toda esa dosis porque ya está dentro del organismo o porque está en la circulación general, ¿ya? Ese es el concepto de biodisponibilidad absoluta, ¿ya? Entonces, para comparar esa situación hay que comparar la igualdad de dosis. Entonces, ahí en el ejercicio tenías, digamos, primero, que tenías que ver qué tipo de biodisponibilidad era, y segundo, tenías que uniformar algunos parámetros a igualdad de dosis de ambos productos, y no eran lo mismo. Por eso es que les digo que eso lo vamos a ver en detalle desde la próxima clase. Entonces, ahí podemos volver a ver el ejercicio, ¿ya? Ya, profe, es que lo habíamos visto con el profe Javier en realidad, pero mi duda es súper cortita, es A ver, cuando dime. cuando se proyecta el área bajo la curva como al infinito, que es como Sí, con la última concentración partido en la K, sí. ahí se suma también, por ejemplo, en este caso que está en el ejercicio que está mostrando, se sumaría el total de la suma de la biodisponibilidad, ¿cierto? Claro, tienes que sacar el área total para ambas administraciones, ¿ya? Pero Eh, ahí, ¿cuál es la justificación de sacar esa última área bajo la curva al infinito? porque cuando tú das una determinada cantidad de fármaco, tú generas un área bajo la curva que tú tomas, digamos, que tú sabes y calculas experimentalmente solo hasta el último punto que tú tomaste una muestra.
pero eso no significa que en ese último punto se acabó la cantidad de fármaco que había en el organismo. Queda fármaco en el organismo que tiene que eliminarse, y en teoría, ¿no es cierto? Eso se elimina en un tiempo infinito, porque es una función exponencial, ¿ya? Nosotros sabemos que al cabo de 10 vidas medias se ha eliminado el 99,9% de fármaco que hay en el organismo, entonces uno podría tomar esa área bajo la curva como el área a las 10 vidas medias como el área infinita. Pero normalmente, conceptualmente, el área, o sea, la última molécula se elimina a tiempo infinito. Entonces uno lo que hace es que tú tienes un cierto, suponte tú aquí, en este ejercicio, nosotros tomamos muestra hasta la hora 26, por ejemplo, 26. Pero en la hora 26 había fármaco, ¿ya? ¿Y qué pasó con el área entonces de cuando yo no tomé muestras? ¿Ya? Porque esa área corresponde a fármaco que estaba ingresado en tu organismo. Entonces hay que hacer el área que tú tomaste experimentalmente, más el área que no evaluaste porque digamos, nunca uno toma muestras hasta el tiempo infinito, sino que uno tiene que hacer una proyección de esa área. Y la proyección se hace pensando en que si uno tomó muestras cuando ya está francamente en proceso de eliminación, el modelo para aplicar eso es el mismo, es como si tuvieras puesto una inyección intravenosa que te hubiera generado esa concentración en el último punto, y a partir del cual solo se elimina, y eso sería el punto de partida dividido por K, ¿ya? Porque eso es el área bajo la curva de un modelo monoexponencial. Entonces, siempre, sobre todo en el tema de biodisponibilidad, siempre vamos a estar calculando áreas hasta tiempo infinito, siempre, porque necesitamos saber a través del área, que aunque sea en forma indirecta, cuánto fármaco llegó al organismo realmente, o sea, cuánto fármaco ingresó a la circulación. Y ese fármaco que ingresó a la circulación no es solo el que pudimos medir hasta el último punto muestreo, sino que hasta tenemos que estar seguros que tenemos todo lo que llegó al organismo, ¿ya? Por eso hacemos esa área adicional. Ay, profe, que no lo habían explicado de esa forma, sí, ahora se entendió. Ya, después lo vamos a reexplicar de nuevo en clase, ¿ya? ¿Alguna otra cosa? Ya, cambiemos de tema entonces. Voy a dejar de compartir esta. Y vamos a ver el tema de dosis múltiple, ¿ya? Y vamos a ver, veamos dos ejercicios, porque hay dos que son muy parecidos y hay uno que es distinto, ¿ya? El que es distinto, los dos distintos son el 36, que es un tratamiento de 200 miligramos cada 8 horas mediante inyecciones repetitivas de bolos intravenosos, o sea, administración instantánea. Se parte de un volumen de distribución aparente descrito, o sea, de literatura, de 0,2 litros por kilo, y una vida de eliminación de 6 horas. Y los estudios clínicos indican que la concentración mínima sérica, o sea, en sangre, es de 2 microgramos por ml, y la tóxica es de 16 microgramos por ml, ¿ya? El paciente tiene 80 kilos de peso, un clearance de creatinina de 122 litros por minuto, una baja unión a proteínas. Ya, aquí, en este ejercicio hay varias cosas que yo quiero comentar con ustedes antes de hacer la resolución, porque es válido para todos los otros. En el caso de los antibióticos, ¿ya? Uno va a encontrar, en este caso en particular, este es el caso de un aminoglicósido, ustedes van a encontrar que para
que van a encontrar un margen terapéutico, ¿no es cierto? En este caso, una concentración mínima efectiva de 2 microgramos por ml y después hay toxicidad sobre los 16 microgramos por ml. Ok, esa es una situación. Sin embargo, en el caso de los antibióticos en particular, ¿no es cierto? Nosotros estamos muy atados de alguna manera a la concentración inhibitoria mínima de la cepa que se quiere atacar, ¿ya? Del microorganismo que se quiere atacar. Entonces, ahí hay un elemento que es súper importante de tener en cuenta, que es la unión a proteínas que tiene el fármaco, ¿ya? En este caso, el fármaco, como les digo, se trata de un aminoglicósido. Los aminoglicósidos tienen muy baja unión a proteínas, son fármacos muy hidrofílicos, tienen una unión a proteínas muy baja, por lo tanto, no hay que preocuparse de la unión a proteínas en este caso. Sin embargo, en el ejercicio 38, que es el de la ceftriaxona tiene una particularidad entre las cefalosporinas, y es que tiene una alta unión a proteínas, 90%. ¿Ya? Entonces, cuando a uno le llegan los resultados del laboratorio clínico, ¿ya? De cuál es la concentración inhibitoria mínima, o sea, en el laboratorio clínico se aísla la cepa que está provocando la infección, ¿no es cierto? Y se determina cuál es el espectro de sensibilidad que tiene de antibióticos para esa cepa, ¿no es cierto? Entonces, a uno tiene un resultado al final donde dice que es sensible frente a tales antibióticos, ¿no es cierto? Y las concentraciones inhibitorias mínimas. Esa concentración inhibitoria mínima, ¿ya? Se determina en un medio carente de proteínas. De forma tal que si a mí me dicen, por ejemplo, que la ceftriaxona, el microorganismo encargado de la, o sea, el microorganismo que da cuenta de la infección en un paciente, frente a ceftriaxona, ¿no es cierto?, tiene una concentración inhibitoria mínima de 2, ¿ya?, microgramos por ml, como en este caso, ¿no es cierto?, 2 microgramos por ml. Yo tengo que entender, sin que nadie me diga, que esa concentración tiene que ser de fármaco libre, ¿ya? Porque la concentración inhibitoria mínima se determina en un medio carente de proteínas, ¿ya? Por lo tanto, cuando yo le pongo el antibiótico, lo estoy poniendo libre, ¿ya? Entonces, cuando los fármacos tienen, los antibióticos en particular, tienen una alta unión a proteínas, tengo que darme cuenta cuál es la relación que tienen con la concentración inhibitoria mínima. En el caso de los aminoglicósidos, la verdad es que no, porque tiene un porcentaje de unión a proteínas baja, y en el caso de la vancomicina también es baja, de entre 10 y 30. Pero hay antibióticos, en el ejemplo que les puse aquí de la ceftriaxona, donde efectivamente cuando yo evalúe si la concentración que estoy alcanzando es la adecuada, si por ejemplo yo determino que la concentración con este tratamiento va a llegar a 30 microgramos por ml, y el fármaco tiene una unión a proteínas de 90, significa que yo en la realidad para atacar al microorganismo tengo una concentración solo de 3, que es la libre. No sé si queda claro eso. Sí, profe. ¿Ya? ¿Profe, Lo podría podemos- repetirlo? Sí, lo puedo repetir. Mira. Primero partamos del concepto de concentración inhibitoria mínima. La concentración inhibitoria mínima, ¿no es cierto?, es la concentración de antibiótico que puede inhibir el crecimiento de un microorganismo. ¿Ya? Normalmente para nosotros es el microorganismo que está causando la infección, ¿no es cierto? Ya. Esa es la concentración inhibitoria mínima. Y a nosotros nos van a informar, en este caso, dice, neumococo es de 2 microgramos por ml. Esa es la concentración que yo tengo que alcanzar mínima, ¿ya?, para empezar a ver un efecto. El problema es que la determinación de la concentración inhibitoria mínima se hace en un medio que no tiene proteínas. Por lo tanto, cuando yo incorporo ahí una solución de fármaco para ver si es que es capaz de detener el crecimiento de este microorganismo, yo estoy ocupando fármaco libre. Entonces, cuando mi fármaco tiene, en la realidad, en el organismo, tiene una alta unión a proteínas, que es el caso de la ceftriaxona, 90% unión a proteínas, y a mí me dicen que la concentración inhibitoria mínima para frenar el crecimiento del neumococo es de 2 microgramos por ml,
lo que me están diciendo es que esa concentración debe ser de fármaco libre, ¿ya? Y como sé que la ceftriaxona tiene un 90% de una proteína, yo sé que para 2 microgramos por ml, yo en realidad tengo que alcanzar de fármaco total una concentración de 20, para que el 10% de 20 sea libre, y eso me genere los 2 microgramos por ml. ¿Ya? Entonces, ese tema es bien relevante, ¿ya? Porque de repente se puede producir algún problema serio si es que uno no lo tiene en consideración, porque si uno piensa, tengo que llegar a 2 microgramos por ml, entonces hago el cálculo de, sin considerar la unión a proteína, puedo a lo mejor dar el décimo de la dosis que hay que dar, hacer el cálculo para el décimo de la dosis, ¿ya? Entonces, en otros antibióticos no tiene mayor importancia. Como les decía, los aminoglicósidos tienen muy bajo nivel de proteína, la vancomicina que se usa muchísimo. Estos tres son antibióticos que se usan mucho en clínica, ¿ya? O sea, pacientes hospitalizados, por ejemplo, en una unidad de geriatría que tienen neumonía de la comunidad, o sea, no infección intrahospitalaria, es bastante habitual que usen algún tipo de, por ejemplo, ceftriaxona. Vancomicinas de muy amplio uso en el ámbito hospitalario, aminoglicósidos también, todo el tema de insuficiencias renales, etcétera, asociados con infecciones graves a nivel renal. Entonces, estos tres son antibióticos que vamos a encontrar muy a menudo en la práctica clínica, ¿ya? Pero lo que tienen que tener en cuenta es el tema de la concentración inhibitoria mínima, ¿ya? Bueno, veamos entonces. Miren, veamos el ejercicio el 36, que es de bolo intravenoso, y el de la vancomicina, que es de infusiones cortas intravenosas. ¿Ya? Profe, Sí. antes de empezar, ¿desde qué porcentaje ya se debería calcular como la dosis cuando tienen unión a proteína? Mira, en general, cuando uno clasifica los fármacos como de unión a proteínas altas, ya como de un 60% de unión a proteínas, tendríamos que empezar a ver cuál es el impacto que tiene. ¿Ya? Ya, gracias, profe. Ya. Ya, voy a dejar de compartir y vamos a ir a... Tengo tantas pantallas abiertas que tengo bien ejercicio seminario 12. Ya, este es el ejercicio el 36, ¿no es cierto? En este caso es bolo intravenoso, 200 miligramos cada 8 horas, ¿ya? Volumen de distribución, 0,2 litros por kilo. Esto, como les decía recién, son datos de literatura, ¿ya? Como para hacer una primera aproximación, y una vida media de eliminación de 6 horas. Por lo tanto, el dato de literatura de volumen de distribución siempre va a estar en litros por kilo, ¿ya? Por lo tanto hay que llevarlo al peso del paciente. En este caso, no nos están dando la concentración inhibitoria mínima, sino que nos están dando el margen terapéutico de este fármaco. Y nosotros sabemos que tenemos que estar dentro de este rango porque después es tóxico. Entonces, si nos llegara un resultado de análisis de laboratorio donde nos diga que la concentración inhibitoria mínima para el microorganismo aislado para esa patología, ¿no es cierto?, es de 20, ¿no es cierto?, tendríamos que pensar en cambiar de antibiótico, porque nos están diciendo que el margen para estos antibióticos es de 2 a 16, no nos podemos pasar de eso. Como les decía recién, los aminoglicósidos tienen bastante toxicidad, ¿ya? Es prescrito para un paciente adulto de 80 kilos y cuyo clearance de creatinina es 122 mililitros por minuto. ¿Qué les indica este clearance de creatinina respecto a función renal? ¿Es normal o no? Sería normal. Es normal, está dentro de lo normal, sí. Así que en este caso es un paciente con función renal normal, por lo tanto, ¿eso por qué es importante? Porque cuando hay función renal disminuida hay que hacer algunos ajustes, ¿ya? Entonces hay que comentar si el esquema propuesto es apropiado o no, y si no lo es, sugiera un régimen de dosificación alternativo.
en la práctica, ¿esto qué ocurre? Efectivamente, después de un tiempo se hace una monitorización y se ve si efectivamente se está dentro de la concentración que se quiere, y ahí hay que proponer un cambio, ¿ya? O sea, vamos a suponer que este valor que nosotros vamos a encontrar es lo que obtuvimos de una monitorización, y ahí vemos si hay algún cambio. Entonces, lo que tenemos nosotros que identificar es que esto es un bolus intravenoso, o sea, es una administración teóricamente instantánea de la dosis, ¿ya? Y que como es dosis múltiple, entonces cuando demos la próxima dosis todavía va a quedar un remanente de fármaco, ¿ya? O sea, va a haber una acumulación, y esa acumulación la podemos calcular, ¿ya? La expresión para un bolus intravenoso de la concentración máxima, ¿no es cierto?, es la concentración máxima que obtenemos con una dosis, que es la dosis en el volumen de distribución, multiplicado por el factor de acumulación, que es 1 dividido por 1 menos e elevado a menos k por tau, donde tau es el intervalo de dosificación. Y al final del intervalo tenemos la máxima por todo el tiempo que decayó, que es elevado a menos k tau. Y estas dos expresiones son en el estado estacionario. Si yo quisiera calcular cuál es la concentración después de la segunda dosis, entonces aquí no tendría 1, sino que tendría, si ustedes van a las fórmulas que vimos en clase, tendrían 1 menos, arriba en el numerador, menos e elevado a menos n k tau, donde n es el número de dosis. Entonces acá tienen la vida media, 6 horas, la constante de velocidad de eliminación, que es 0,693 dividido por la vida media, el volumen de distribución en litros por kilo, el peso del paciente, el volumen de distribución del paciente, volumen de distribución por peso es 16 litros, unión a proteínas 10%, clearance de creatinina y la dosis, ¿ya? Entonces, con esto podemos calcular la concentración máxima y la mínima en el estado estacionario. Cuando ustedes hicieron el cálculo, ¿tuvieron algún problema? ¿Identificaron bien el modelo que tienen que ocupar? ¿Se dieron cuenta cuál era la fórmula de estado estacionario y cuál no? ¿Pudieron calcular la acumulación? A ver, cuéntenme qué hicieron. Yo en general, profe, no tuve problema con solo no encontré una forma de sugerir como una dosis, como claro, de cambiar la dosis como de forma más exacta, sino que fue más o menos como el tanteo, como ir moviendo entre diferentes dosis y ver cuál al final estaba bajo la concentración tóxica. Ya, qué bueno que mencionaste eso, porque efectivamente cuando uno, a ver, nosotros estamos aquí trabajando con un método que es bastante artesanal. ¿En qué sentido? Nosotros no estamos usando programas diseñados para hacer cálculos de dosis en la clínica, ¿ya? Eso, como les decía en clase ayer, eso ya es otra situación bastante más compleja, pero que igual están basados en estos conceptos. Entonces, por eso es importante tener claro estos conceptos, porque después así uno entiende bien lo que viene más adelante, cuando se trata de los modelos poblacionales para hacer estos cálculos. Pero uno efectivamente, en estas situaciones, si nosotros nos pasamos de la concentración, ¿no es cierto? Porque en este caso efectivamente nos pasamos, ¿ya? Uno tiene, ¿cuáles son las opciones que tiene de cambiar la forma de entregar el medicamento? Puede disminuir la dosis y conservar el intervalo. Puede mantener la dosis y alargar el intervalo, ¿no es cierto? O bien puede tener que modificar ambos, ¿ya? Por ejemplo, en fármacos que tienen un margen terapéutico demasiado estrecho, hay veces que si uno solo disminuye la dosis, resulta que hay una parte del intervalo que se queda bajo la concentración efectiva mínima. Y al revés ocurre lo mismo, solo cambio el intervalo, etc. Entonces muchas veces hay que recurrir a hacer las dos, a modificar tanto dosis como intervalo. Entonces, puede ser que si uno hace aquí, suponte tú, si uno sabe que
la concentración máxima es de 20,7 y la mínima es de 8,2, tengo claro que estoy pasando por arriba, ¿no es cierto? Estoy pasada por la parte superior. Entonces, si solamente hago un cambio de dosis, por ejemplo, aquí yo tengo puesto, lo multiplico al 75%, esto me queda dentro del margen, ¿ya? Y eso podría ser una buena opción porque en clínica es muy fácil fraccionar una solución, ¿ya? De una ampolla, por ejemplo, que tiene, no sé, 2 ml completa, uno puede fácilmente fraccionar al 75%, ¿ya? Eso puede ser, ¿ya? Entonces, eso es como lo más fácil. Modificar el tau, es un poco, el intervalo de dosificación es un poco más difícil porque hay que modificarlo en intervalos lógicos. Por ejemplo, aquí es cada 8 horas, ¿no es cierto?, la administración, el intervalo lógico siguiente es cada 12. ¿Ya? Entonces, hay que dejar pasar un tiempo bastante más largo. Entonces, muchas veces uno parte viendo cómo puede modificar la dosis. Si es que efectivamente funciona con eso, es más fácil, ¿ya? Si no, hay que empezar a ver las otras alternativas. Carlos dice en el chat, yo hice un gráfico, al menos ahí no moví tau porque... Ah, ya me lo contestó, profe, ya, ok, ya, listo. Ya, Carlos. Profe, Sí, Javier. lo que yo hice, no sé si está bien la verdad, saqué las dosis con el margen terapéutico de la mínima y la máxima, ¿Ya? y de ahí yo me fijé como de la forma farmacéutica. Creo que, si no me equivoqué, era como un rango de 30 miligramos a 170, y de ahí dije, ¿por qué no darle como la mitad si está como dentro del rango? ¿Estará bien eso o no? Igual tienes que calcular cuánto te da la máxima y la mínima con esa dosis, ¿ya? Porque 150 miligramos, ¿tú cuánto te salió ese cálculo? O sea que yo lo hice reemplazando la, ¿cómo se llama? Como la dosis, ¿cómo se llama? La concentración, la máxima y la mínima, con eso saqué ¿Sí? las dosis. ¿Ya? Y ahí me dio como entre 30 y 170 miligramos, que era como la dosis en que se movía entre lo mínimo efectivo y lo máximo tóxico. ¿Ya? ¿Y cuál dosis darías entonces? Claro, yo dije, o sea, como por forma farmacéutica, dije 100 miligramos, como que debe ser más fácil, no sé, un solo comprimido, no sé. No, si en todo caso es una inyección. Va que sea inyección, sí, sí. Ya. Sí, lo que pasa es lo siguiente, que sí, efectivamente puedes hacerlo, porque si eso te da un promedio de 100, ¿no es cierto? Y da 100 miligramos, te va a dar como máximo 10,35, porque es la mitad de lo que estás dando ahora, y como mínimo 4,1, ¿no es cierto? Estás dentro del margen, ¿ya? Si tú Pero das, como para efectos de prueba, estarían como bien, como ambas dosis, 150, 100, o... sí, estarían bien, sí, estaría bien. Lo que pasa es que no tenemos más elementos de juicio como para decidir cuán bien está. ¿En qué sentido? En que normalmente uno tiene más datos, digamos, en la práctica profesional uno tiene más datos, uno tiene datos de microbiología, por ejemplo, ¿ya? Entonces ahí uno tiene que ver cómo está, pero si te están dando que ese es el margen en el cual te tienes que mover, está bien, está bien. Si tú estás planteando porque en el fondo estás planteando que vas a dar en promedio 100 miligramos, porque te dio que la mínima era 30 y la máxima era 170, ¿no es cierto? ¿Eso te dio? Sí. Ya. Si uno hace el promedio, eso te da 100. Y si tú das 100, o sea, la mitad de lo que estás dando acá, te da que la máxima es, ¿cuánto? 10,35 la máxima, porque aquí la máxima con 220,7. Y es totalmente proporcional el cambio. Y la mínima sería 4,1. O sea, estarías dentro del rango. Y cuán bien o cuán mal está eso, tendríamos que contrastarlo después con la SIM del microorganismo. ¿Ya? Pero eso no lo tenemos, así que está bien. Entonces, profe, es que yo igual le había hecho como lo hizo el compañero, pero, ¿cómo se llama? Habría que hacerlo así, pero además como calcular la nueva C máxima y la C mínima para asegurarnos de Exacto. que esté dentro. Ah, Claro, claro, claro. Claro, pues si tú me dices, mire, yo voy a dar 100 en promedio, yo la pregunta que te voy a hacer bueno, pero con eso consigues
¿consigues mantenerte dentro del rango? Porque yo tengo, o sea, a ver, mi labor es asegurarme de que entendiste bien, ¿ya? Porque me dicen, si me dicen, no, es que yo supuse esto, no, tienes que decirme por qué, ¿ya? Eso es lo que pasa, ¿ya? Yo calculé, hice este promedio y con eso, si yo le doy 100, entonces voy a obtener al final una máxima de tanto y una mínima de tanto. Y ahí me voy a dar cuenta yo si tu razonamiento estuvo correcto o no, ¿ya? Ya, profe, gracias. Ok, Gracias. ok. Profe, Pasemos, sí, sí. en este ejercicio, es que yo solamente calculé hasta lo que pedían de proponer una nueva dosificación y en verdad ¿Sí? después reemplacé como en la dosis del Excel, fui bajando la dosis para ver hasta ¿Hasta dónde me dónde calzaba. llegabas? Ya. Pero Pero, al final tienes que llegar a una decisión, ¿no pero es cierto? o sea, en verdad mi pregunta va más hacia el control, la prueba de ahora. Tenemos que poner todos esos datos. Es que, por ejemplo, yo no había sacado el R, sí, el R era como lo único creo que no había sacado. Entonces, ¿es necesario igual dejarlo expresado? Es que en este caso no te estábamos pidiendo exactamente el R, yo lo tengo calculado aquí, ¿no es cierto? Ajá. Pero si te lo piden en la prueba lo tienes que poner, obviamente. Ah, ya, pero si no lo especifican no es necesario. No, no es necesario. ¿Ya? Ya, ya. Gracias. ¿De qué? Pasemos al ejercicio 37. ¿Por qué? Porque este es distinto, porque en este caso, como les decía, la vancomicina es un antibiótico ampliamente usado en clínica, muy usado, ¿ya? Y se administra, dependiendo de la dosis, se puede administrar infusiones cortas de 1 hora o de 2 horas, ¿ya? Eso para evitar la aparición de una reacción adversa que se llama síndrome del hombre rojo, literal, ¿por qué? Porque efectivamente, el paciente se pone rojo, completo, ¿ya? Es una reacción adversa donde están involucrados los mastocitos, etcétera, pero bueno, pero eso está archiconocido, por lo tanto los protocolos de administración de vancomicina son en infusiones cortas. Si la dosis es más o menos alta, 1 gramo, por ejemplo, habitualmente se administra a lo largo de 2 horas. Si es más chica, entre más pequeña la dosis, entonces se puede administrar en una infusión corta de 1 hora. Entonces, nosotros lo que dijimos era que cuando administrábamos en infusiones cortas, lo que teníamos era el modelo de una infusión que no ha llegado al estado estacionario. Por lo tanto, corresponde a esta parte de la ecuación, ¿no es cierto?, en que T mayúscula es el tiempo que dura la infusión. Y a partir de esa administración, nosotros dejamos que decaiga, ¿no es cierto?, decaiga después de un cierto tiempo, y después de un cierto tiempo, cuando aún queda un remanente, nosotros le damos de nuevo esta infusión corta, ¿ya? Y nuestro factor de acumulación tiene una pequeña diferencia con el anterior, ¿ya? En que el K ya no está multiplicado por el tau, sino por el tau menos T, porque en el fondo el fármaco se acumula, ¿ya?, en un tiempo, o sea, yo administro la infusión durante un tiempo T mayúscula, en este caso, 2 horas, ¿no es cierto? Y yo dejo que decaiga en un tiempo que es tau menos T, porque si yo voy a dar esta infusión, por ejemplo, 1 vez al día, o cada 12 horas en este caso, yo no es que después que termina la infusión, yo dejo que decaiga durante 12 horas. No, mi intervalo de dosificación completo es 12 horas. Y ese intervalo de dosificación tiene incluido el tiempo que yo di la infusión, 2 horas, más el tiempo que dejé de caer la infusión. Por lo tanto, lo que decae es solamente 10 horas. Tau menos T. ¿Ya? Por eso es que tiene esta expresión acá. Entonces, yo tengo que tener claro acá, estos son los datos del paciente, ¿no es cierto? Vida media, K, volumen de distribución y peso, donde saco el volumen de distribución total, la unión a proteína, ¿cierto? El clearance de creatinina,
K0, ¿no es cierto? K0 son 1 gramo cada 12 horas, ¿ya? 1 gramo cada 12 horas. ¿Ya? Eso significa que son, y lo di durante 2 horas. Entonces, ¿cuál es mi velocidad de infusión? Di 1 gramo durante 2 horas, por lo tanto es 500 miligramos por hora. ¿Ya? O sea, tengo entonces una infusión durante 2 horas, un intervalo de 12, ¿no es cierto? Y les repito, la infusión dura 2 horas, el decaimiento dura 10. ¿Ya? Eso es lo que tenemos. Y con eso tenemos que entonces calcular la concentración máxima y la concentración mínima, ¿ya? Que sencillamente es la máxima por el tiempo de decaimiento, que es E elevado a menos K por tau menos T. Consultas. ¿Se entiende la fórmula, o sea, el concepto de la fórmula que tenemos que aplicar? Sí, profesora. Al Ya. menos a mí, claro. Ya, ok. Entonces, si vamos por parte, aquí lo tengo desglosado por parte, ya no tengo puesta la fórmula completa para que vayamos analizando por parte. K0, ¿no es cierto? Dijimos que era K0 es la velocidad de introducción. Estamos introduciendo a una velocidad de 500 miligramos por hora. Eso es lo que estamos haciendo. K y BD lo estamos obteniendo de datos que nos dan, ¿no es cierto? 1 menos C elevado a menos K por T. T es el tiempo que dura la infusión, T mayúscula. Por lo tanto, son 2 horas. ¿Ya? Por lo tanto, esta parte de aquí es 0,206. Y esta parte de aquí, que es el factor de acumulación, ¿ya? Es 1,46. ¿Ya? Recuerden, tau es 12 horas y T mayúscula es 2 horas. Ese es el factor de acumulación. Y eso nos da entonces que la concentración máxima, que es esta de aquí, es 42,7 miligramos por litro. Y la mínima, que es esta de acá, ¿no es cierto? Es la máxima multiplicado por E elevado a menos K por tau menos T. Nos da 13,4. Entonces, el margen terapéutico es entre 5 y 40 microgramos por ml. ¿Ya? De forma tal que nosotros vamos a utilizar la vancomicina frente a cualquier microorganismo que sea sensible dentro de ese margen de concentración. ¿Ya? Porque después empezamos a tener concentraciones tóxicas. Omar, ¿de dónde sale el K0? El K0 es la velocidad de infusión. ¿Ya? La velocidad de infusión, yo estoy diciendo que estoy dando 1 gramo en 2 horas. ¿Ya? 1 gramo en 2 horas, esa es la velocidad de infusión. Por lo tanto, son 1000 miligramos dividido por 2, son 500 miligramos por hora. Esa es la velocidad de infusión. ¿Ya? Es una infusión que doy corta, que la doy durante solo 2 horas. ¿Ya? Y que la repito cada 12 horas. ¿Ya? Esa es la idea. ¿Cómo se calcula acá? Con la vida media. 0,693 dividido por la vida media. Normalmente en la literatura ustedes no van a encontrar tan fácilmente el valor de K. Generalmente van a encontrar el valor de vida media. ¿Ya? Y por lo tanto tienen que calcularla así. 0,693 dividida por la vida media. Profesora, ¿Sí? ¿a qué corresponde K y R? Ah, es que cuando hay insuficiente renal. Ya. Muchas gracias. Ya. Profe, ¿Sí?
¿Ese valor de clearance es el que siempre vamos a usar? No, eso es un valor que uno busca, ¿cómo se llama? Es un valor que uno busca en los datos del paciente para ver si tiene la función renal normal, ¿ya? Ya. Si no te diera ese valor, si te diera un valor inferior a 100, por ejemplo, entonces hay que empezar a pensar si hay que hacer algún ajuste de dosis, porque si el fármaco se elimina efectivamente por vía urinaria en forma inalterada, entonces probablemente hay que empezar a hacer algunos ajustes. Y eso es lo que hace el servicio de farmacocinética clínica en los hospitales, ¿ya? O sea, a partir de los datos de literatura, ya sea por cálculo o ya sea ocupando algún programa, a partir de los datos de literatura y de los datos que uno tenga del paciente del laboratorio clínico, fundamentalmente, se hace una propuesta de una cierta dosis inicial, ¿ya? Y después, a medida que progresa con el tratamiento y se monitoriza, entonces se hacen los ajustes dependiendo de lo que se vaya encontrando. Por ejemplo, si en el medio de todo esto el paciente empezó a deteriorar su función renal, cosa que ocurre bastante frecuentemente, entonces ahí hay que hacer un ajuste de dosis, ¿ya? Y ahí te vas a encontrar con que es fundamental el valor, la proyección del valor de clearance de creatinina que se hace a partir de la creatinina sérica, ¿ya? Ya, profe, gracias. ¿De qué? Pero, profe, entonces usted ese clearance lo sacó de la literatura. Ese dato es de No. literatura, o sea, no, ese dato yo lo asumo que es dato del paciente, digamos, ¿ya? Que viene de la ficha, ¿ya? Ya. ¿Ok? Sí, gracias. Profe, donde dice C infinita máximo por exponente menos k tau, ahí sería menos k tau menos t, ¿cierto? Tau menos T, sí, por Ah, 10, por 10, claro, por por 10. 10, por 10, ¿ya? Después ya tienen que empezar a ver, o sea, primero tienen que ver si es que está dentro de lo que esperamos, y si ustedes se fijan, nos dicen que lo que esperamos va entre 5 y 40, o sea, es el margen terapéutico, y estamos un poco por encima, ¿ya? Y aquí, bueno, aquí aquí en el ejercicio puse algo que ustedes podrían haber buscado si hubiesen tenido tiempo para hacerlo, ¿no es cierto? El margen terapéutico es un concepto de tipo estadístico, o sea, ¿cuál es la probabilidad de tener el máximo de beneficio con el mínimo de reacciones adversas, ¿ya? Y con eso se determina el margen terapéutico. Pero no es un dogma de fe, en el sentido de que, por ejemplo, si el límite superior es 40 y yo llego a un valor de 41, 42, eso no quiere decir que vaya a tener una reacción catastrófica, ¿ya? Porque podría ser que el paciente, en particular, tuviese un margen terapéutico un poco más amplio, por ejemplo, ¿ya? Entonces muchas veces eso va también de acuerdo con la evolución clínica que tenga el paciente, si es que tiene algún efecto adverso, etcétera, ¿ya? Entonces, por eso les puse acá que está ligeramente sobre el margen terapéutico, ¿ya? Y que podría ser que se mantuviera porque las reacciones, las manifestaciones tóxicas más importantes empiezan sobre los 80 miligramos por litro. O sea, si ustedes hubiesen podido buscar información de vancomicina en literatura, probablemente les habría dado que no es tan importante. Pero si no, si quieren estar 100% seguros de estar dentro del margen terapéutico, bueno, se puede disminuir al 90%, ¿ya? Y eso no es ningún problema, como les decía, porque es fácil de fraccionar en la práctica clínica. ¿Ya? ¿Profe? Ahora, ¿sí? Y como argumento con respecto a lo que está hablando también, el tema de que se una entre un 10 un 30% a proteínas plasmáticas, también se podría considerar como esa argumentación de decir, bueno, si está pasado en 42 y el margen es hasta 40,
y se considera que podría el mínimo de unión plasmática, proteína plasmática un 10%, también se puede argumentar por ese lado, ¿no? No necesariamente. ¿Sabes por qué? Porque este margen terapéutico no es la concentración inhibitoria mínima, es margen terapéutico, o sea, es concentración de fármaco total. Ah, ya. ¿Ya? O sea, esta es la concentración plasmática total en el cual nosotros estamos, digamos, estadísticamente seguros de que vamos a estar bien, ¿ya? En lo que tú me estás mencionando tiene relación con la concentración inhibitoria mínima, ¿ya? Que es un concepto distinto. La concentración inhibitoria mínima tiene relación con el microorganismo y el margen terapéutico tiene relación con el perfil de seguridad del fármaco, en el fondo. ¿Ok? Sí. Ya. Entonces, ahora, ¿qué pasa si el paciente tiene una brusca disminución de su función renal? Súper habitual en la clínica, ¿ya? El paciente empezó con un tratamiento, por ejemplo, oncológico, y empieza a desarrollar una neutropenia febril, se le empieza a dar vancomicina, empieza a tener un deterioro de la función renal, etcétera, y bueno, ¿y qué hacemos con el tratamiento? ¿Ya? ¿Cómo lo cambiamos? ¿Ya? Y aquí tienen que ir a ver entonces cuánto es la contribución que hace la eliminación renal a la eliminación de la vancomicina. Se elimina el 95% por filtración glomerular. O sea, es o sea, casi todo, el 95%. Por lo tanto, ¿cómo impacta eso en la K, en la constante de velocidad, ¿no es cierto? Y cuánto hay que cambiar, o sea, cuánto hay que cambiar la forma de administración en dosis, en intervalo, ¿no es cierto? Por ejemplo, si el paciente tiene una brusca eliminación de su función renal, ¿no es cierto? Eso significa que va a cambiar la K, ¿ya? Va a cambiar la constante de velocidad de eliminación, o sea, la constante de velocidad de eliminación está dada por el valor de esta constante de velocidad de eliminación, 0,1155, el 95% corresponde a excreción renal y el 5% a no renal. De ese 95%, la mitad se perdió, la otra no, el 5% restante no. Entonces eso nos da una nueva constante, que es esta de acá, ¿ya? Donde tengo que la constante original, 0,1155, que es el 95%, disminuyó a la mitad, y la otra queda igual. Y eso me da una nueva constante de velocidad para el paciente que tiene este grado de insuficiencia renal, ¿ya? Entonces, si yo no hiciera caso de eso y siguiera con la misma administración, ¿ya? En ese caso, lo que yo tendría, ¿no es cierto?, sería un valor de 67,8 miligramos por litro, ¿ya? Y una mínima de 36,97, ¿ya? Y ahí ustedes pueden optar y explorar distintas posibilidades de disminuir. Por ejemplo, si aquí yo puse una, por poner una. Si yo disminuyo el 50% la dosis, ¿ya? Tengo una máxima de 37,3 y una mínima de 20,3. Si lo pongo al 50, voy a tener un poquito menos. Y la otra opción es explorar si es válido, podría ser válido explorar la misma dosis, pero cada 24 horas, en vez de cada 12. Son todas las opciones que hay, ¿ya? ¿Fue ahí como calculó R? ¿El R? ¿Sí? El R se calcula con esta expresión que está acá, ¿no es cierto? 1 dividido por 1 menos C elevado a menos K por tau menos T, ese es el R, ¿ya? Y dependiendo en qué situación está, si está en la situación original, entonces la acumulación tiene, parece que no la, aquí está, 1,46, ¿no es cierto? Y acá sube a 2,2. Ah, ya. ¿Ya? ¿Profe? ¿Sí? Yo todavía tengo dudas de cómo sacó el nuevo K. Ah, el K, ya, el K insuficiente renal. Sí. Ya. Mira,
el K, este K, el 0,1155, está compuesto en un 95% por la excreción urinaria del fármaco y en un 5% por una excreción que no es urinaria. Eso es lo que nos dice acá, que se elimina en forma inalterada por la orina en un 95% por filtración glomerular. ¿Ya? Entonces, el 95% de este valor es urinario y el 5% no. Y lo que nos están diciendo es que la función renal disminuye en un 50%. O sea, lo que disminuye es, te lo voy a poner aquí, este 0,1155, el 95% es excreción urinaria, y este es el que se reduce a un 50%. ¿Ya? El otro queda igual. ¿Ya? El mismo valor de 0,1155 por el 5%, que es la extrarrenal. ¿Ya? Ah, sí, que no ¿Ahí sabía sí? cuál estaba tomando. Sí, ahora sí. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Ya? ¿De qué? Ya, y hay otras situaciones en que también pueden ser interesantes, pero que esto es casi un... es solo para que vean cuáles opciones hay, ¿ya? Por ejemplo, nosotros tenemos como muy entendido, muy entendida la insuficiencia renal, o sea, cuáles son los motivos por los cuales se puede producir, y muchas veces hay... ahí tenemos claro que hay una insuficiencia renal aguda, una insuficiencia renal crónica, etcétera, y siempre es insuficiencia renal. Sin embargo, hay un tipo de pacientes que son los grandes quemados, que al tercer día comienza una fase denominada hipermetabólica, ¿ya? Hipermetabólica, y que se caracteriza, una fase hipermetabólica donde hay un mayor metabolismo y una mayor producción de creatinina, ¿ya? Y el clearance de creatinina aumenta en un 100%, ¿ya? Y el clearance de creatinina es un indicador, es como el indicador fundamental de la función renal. O sea, lo que estamos teniendo es una mayor capacidad de excreción renal, y nuestro fármaco se excreta fundamentalmente por vía renal. Entonces, ¿qué va a pasar con nuestro fármaco? Entonces, no hay una relación directa entre ese aumento del clearance de creatinina con respecto al aumento del clearance de fármacos. Eso es algo que hay que establecer, ¿ya? Como les he mencionado, como la vancomicina es un fármaco de mucho uso, clínicamente hablando, en pacientes hospitalizados, entonces hay modelos que permiten relacionar el clearance de creatinina con el clearance de vancomicina, ¿ya? Y uno de ellos es este modelo que está acá, ¿ya? Que nos dice que si nosotros aplicamos esta expresión, podemos calcular el K de la vancomicina cuando se produce este fenómeno, ¿ya? Y ahí entonces con este nuevo K que va a tener nuestro fármaco, entonces podemos tener, fíjense que cambia de 0,1155, cambia a 0,2069 ahora menos 1. O sea, hay un aumento importante de la eliminación, ¿ya? Y eso entonces nos va a dar una nueva, digamos, unos nuevos valores de concentración, ¿ya? Eso era para que supieran efectivamente que se pueden encontrar con esta situación. Es una situación que es bastante excepcional, pero sí se da en pacientes grandes quemados, y hay que tenerla en consideración porque los pacientes grandes quemados también tienen grandes infecciones, ¿ya? A ver, tengo dos preguntas en el chat. Una, ¿no se puede calcular K? Clearance dividido por BD de los ejercicios. Ah, sí, podrías, pero normalmente se calcula directamente con el valor de vida media, ¿ya? Lo que pasa es que cuando uno está calculando datos, a ver, si uno está calculando con datos obtenidos del sujeto,
da lo mismo si uno calcula K a partir de la vida media o a partir del clearance dividido por BD, ¿ya? Es que esa es la pregunta, ¿ya? Pero cuando uno toma datos de la literatura, que son datos poblacionales, puede que no necesariamente sean tan coincidentes los datos, porque son datos promedio. Entonces, digamos, la convención es que uno lo calcula directamente a partir de la vida media, ¿ya? Y tenía una pregunta de Gabriela Palma de cómo calcula el nuevo K, creo que eso creo que ya lo contesté, y ahora no sé quién está preguntando. Yo es que creo que Gabriela quería que le explicara de nuevo, yo también, cómo se calcula el K porque no me quedó muy claro. ¿El nuevo K, el de insuficiencia renal? No, del C. ¿O del C? Ya. Mira, lo que tenemos como dato es que hay un aumento de clearance de creatinina de un 100%, ¿ya? Y eso nos tiene necesariamente que impactar en la eliminación de la vancomicina, que se elimina fundamentalmente por vía renal, ¿ya? Porque el clearance de creatinina es un indicador fundamental de función renal, porque también la mayor parte de la creatinina que se produce por el metabolismo muscular se elimina en forma inalterada por la orina, ¿ya? Entonces es un indicador clínico muy importante. Pero no existe una relación directa entre el aumento del clearance de creatinina y el aumento del clearance de los fármacos, sino que hay que establecer la relación que existe para cada uno. Entonces, como la vancomicina es un fármaco de amplio uso en el medio asistencial, sí hay algunos modelos que permiten hacer esa relación entre clearance de creatinina y clearance digamos, y constante velocidad de eliminación de la vancomicina, ¿ya? Y uno de ellos es esta fórmula que está acá, que es una fórmula absolutamente empírica, ¿ya? Porque fíjate que las unidades aquí son hora a la -1, aquí en el miliminuto, este no tiene unidades. Los autores cuando llegaron a esta fórmula, lo primero que aclararon es que esta constante le va a dar en hora a la -1, pero no a partir de la fórmula, ¿ya? O sea, es una fórmula totalmente empírica que ellos lograron hacer esta relación entre el clearance de creatinina y el de vancomicina, o sea, y el K de vancomicina. Entonces uno dice, aplica esta fórmula y aquí pone el clearance de creatinina, que en nuestro caso, de acuerdo a los datos del paciente, puede ser, por ejemplo, 240, 230 miliminutos, ¿ya? Más 0,0044. Y eso nos da una constante de velocidad de 0,2069 hora a la -1 para vancomicina, ¿ya? Que es muy superior a la que nosotros partimos, que es 0,1155, o sea, hay un aumento sustancial. Y al haber una mayor eliminación, ¿no es cierto?, significa que vamos a tener una menor concentración, o sea, si el paciente entra en esta fase hipermetabólica, significa que va a eliminar más rápido la creatinina. Y voy a tener que recalcular ahora todo lo mismo que hicimos anteriormente, pero para este nuevo valor de K, ¿ya? Porque nos va a impactar en esta parte de la ecuación, ¿no es cierto? Porque está acá, aquí, ¿no es cierto? Nos va a impactar en aquí, que es el tiempo, en la fórmula para calcular la infusión corta, y nos va a impactar también aquí en el factor de acumulación, ¿ya? Va a haber menor factor de acumulación, 1,14 en este caso, muy poco, o sea, pasamos de un factor de acumulación en condiciones normales de 1,46. Aquí si disminuye la función renal, aumenta a 2,2. Si aumenta la función renal, disminuye a 1,14 y todo eso impacta entonces en las concentraciones que vamos a ir teniendo. Eso es. Profesora, ¿Sí? en la C, cuando tuvo que calcular la K, trabajó directamente con el clearance normal del paciente, ¿cierto? No hizo ninguna modificación al clearance. ¿Este clearance que está en la fórmula, dices tú? Claro. No, este clearance que está acá, lo que puse aquí es el aumento de un 100% del clearance de creatinina. O sea, en vez de 122 ml minuto, puse el doble. ¿Ya? Ese es el clearance que tienes que poner ahí. Entiendo. ¿Ya? Muchas gracias. Ya. Sí. Ok. Profe, ¿Sí?
Y en ese caso, uno podría calcular, dependiendo de la K que uno tenga, el clearance correspondiente con la fórmula y luego ese clearance multiplicarlo por 2 y después sacar una K correspondiente. No, este clearance que está acá es el clearance de creatinina, no es el clearance, no es para despejar el clearance de la vancomicina. Es para calcular el K, punto. No te da otra opción. Claro, pero relaciona el clearance de creatinina con la K de vancomicina. Con la K Y de si yo vancomicina. si yo tengo la K de vancomicina, ¿puedo sacar el clearance de creatinina con la fórmula? ¿O no funciona al revés? No, no funciona al revés. Ah, ya. Entonces ahí uno tenía que haber asumido que tenía el clearance normal de 122. La fórmula funciona para distintos clearance de creatinina, ¿ya? En este caso nosotros estamos diciendo que hay una fase hipermetabólica donde el clearance de creatinina aumenta en un 100%, ¿ya? Y nosotros estamos diciendo que el clearance normal en este caso era 122. ¿Qué pasa con K cuando aumenta en un 100%? Eso es lo que calculé, ¿ya? Ya, profe, entiendo. ¿Sí? Y si uno, o sea, nos decían que tenía la función normal, pero si no nos dicen que tiene la función normal, ¿no podemos asumir que tiene el clearance de 122? No, Porque en el... no. Eso es un dato que uno tiene que tener para asumirlo. O sea, de hecho, dentro de los exámenes básicos que se le hace a un sujeto, ¿no es cierto?, hospitalizado, está la creatinina sérica, o sea, la concentración de creatinina en sangre, ¿ya? Y a partir de ese valor, aplicando algunos algoritmos, uno estima el clearance de creatinina, ¿ya? Porque hacer el clearance de creatinina, por supuesto que se puede hacer, pero es bastante más laborioso hacer el clearance de creatinina. Pero sí hay bastantes fórmulas muy estandarizadas ya que se utilizan para, a partir de la creatinina sérica, estimar el clearance de creatinina. ¿Ya? Sí, profe, entiendo. Pero en el ejercicio no nos explicitaban el clearance, nos decían solo función normal. Por eso esa es mi pregunta. Si es que no dicen Función función renal normal, normal, claro, función normal uno asumo asume, 122. exacto, o alrededor, mira, hay un rango que es entre más o menos entre 110 y 130 más o menos. Ese es lo normal, ¿ya? Ya, profe. Y Ok. una última duda es Sí. sobre que nos preguntaban qué se tendría que hacer con el tratamiento. En este caso, yo no llegué a ninguna forma para que las concentraciones máxima y mínima ambas quedaran dentro del margen. ¿Ya? Entonces, en ese caso, ¿habría que cambiar el fármaco o algo así? No, ¿O cambiar ahí, la forma de administración? mira, ahí lo que, cuando uno no llega con los dos al mismo, ahí hay que ir a otro indicador que no lo hemos visto nosotros, es, a ver, en los antibióticos hay un tema que se llama indicador farmacocinético farmacodinámico, ¿ya? En el caso de la vancomicina, por ejemplo, se pide que en el intervalo de dosificación esté dentro de ciertas concentraciones, pero además genere un área bajo la curva de una cierta magnitud, ¿ya? Entonces, esa visión, digamos, del indicador farmacocinético farmacodinámico nosotros no lo hemos visto, ¿ya? Entonces ahí tú tendrías que agregar esa otra mirada para saber si esta situación de que por alguno de los lados se te sale el margen terapéutico, de todas maneras te está permitiendo cumplir con el parámetro de área bajo la curva, porque si te está permitiendo eso es el indicador farmacodinámico. O sea, ¿en qué sentido? En que si tú cumples con esa área bajo la curva, te aseguras que tienes bajo control el crecimiento del microorganismo, ¿ya? Pero nosotros en este minuto estamos viendo solo la parte farmacocinética, no estamos incluyendo la parte farmacodinámica, que es la que incluimos después en los cursos de farmacocinética clínica, que para los que quieran hacer después esos cursos. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Ok, por el momento te tienes que quedar con el indicador farmacocinético nomás, ¿ya? Y decir que no fue posible con esta situación ajustar
a que los dos, mayor y menor, estén dentro del margen. ¿Ya? Espérenme un segundito, por favor. Ok, voy a dejar de compartir. Quiero, a ver, ¿cuántos tenemos? Hay 130 de ustedes. Bueno, les voy a repetir la información. Vamos a quedar hasta acá, ¿no es cierto? A las 11:15 les debería llegar el correo a cada uno, en el correo que tienen en un curso, ¿no es cierto? Les debería llegar su prueba, ¿ya? Les puse un mensaje temprano en la mañana de que el UTES no nos da la posibilidad de hacer múltiples tipos de pruebas, entonces tuvimos que hacerlo de esta manera. Y ustedes tienen abierta, o sea, tienen disponible ya en tareas de un curso, tienen disponible el archivo, digamos, el enlace para que puedan subir ahí los resultados de la prueba, ¿ya? Las pruebas son distintas, o sea, cada uno va a recibir una prueba diferente, ¿ya? Y tienen todos el mismo grado de complejidad, ¿ya? No hay pruebas más fáciles ni más difíciles dependiendo de lo que los tocó. Tienen el mismo grado de complejidad y tienen 1 hora y media para contestarla, que eso es bastante más del tiempo que ocupamos cuando tomamos este mismo tipo de pruebas en forma presencial, ¿ya? Y que más encima las hacían con calculadora, así que era más lento, ¿ya? Así que deberían tener tiempo más que suficiente. ¿Tienen algún comentario, duda respecto de la prueba? No, profesora, está todo claro. Perfecto. Gracias. Ok.